Bienvenidos a otro episodio de Built from the Inside Out. El episodio de hoy es en español y estoy muy emocionada porque estoy con la hermana de Ale. Para los que escuchaban cuando Ale y yo hacíamos el podcast juntos, estoy aquí con psicóloga cristiana Sabina Mora y se me olvidó decir mi nombre, Brianda Carrasco, pero pues si están aquí probablemente me conocen. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Muy emocionada, la verdad, por la invitación. Qué bueno, y me da mucho gusto, gracias por aceptar estar aquí. Y todos mis seguidores quieren mucho a Ale, así que estoy muy emocionada de que ahora estés tú. Ay, me encanta, me encanta. Sí, el tema de hoy va a ser sobre la psicología cristiana. ¿Qué es la psicología cristiana? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no necesito terapia porque yo tengo la Biblia, yo tengo a Dios. Entonces quiero hablar de eso contigo hoy, tú que eres una psicóloga cristiana. Yo también estudié psicología. También creo en Dios, soy cristiana, pero como tengo familiares y amigos y digo yo, ¿cómo es la mejor manera de explicarles que pueden ir de la mano y no son opuestos? Pero háblanos Total. un poquito sobre ti primero, quién eres, cómo empezaste en la psicología, qué fue lo que te llamó la atención. Bueno, para empezar, soy colombiana, soy psicóloga, como decía Brianna, y también soy líder de un ministerio internacional de mujeres, se llama Hadassah Sisterhood. Lo lidero con mis dos mejores amigas, lo empezamos desde que estábamos en la universidad. Entonces, bueno, este ha sido un camino súper bonito de descubrir un poco nuestro llamado, nuestra misión un poco en este camino de la psicología. Me emociona mucho que también estoy certificada en atención a pacientes cristianos, entonces es chévere como comparar estas perspectivas porque lo que dices muchas veces un consultante cristiano tiene dudas de si debería acercarse a un terapeuta, si es realmente la voluntad de Dios, cómo buscar un poco esta ayuda extra que podríamos decirle. Entonces sí, bueno, eso es un poco como mi presentación. Okey. Entonces, yo mencioné que yo también estudié psicología, yo tengo mi maestría en psicología, pero es psicología industrial y organizational, para las organizaciones. So, es más como tipo recursos humanos, que es el problema de la compañía. Entonces, yo como tal no puedo dar terapia a un individuo. En Colombia, ¿qué son los requisitos para dar terapia? Sí, bueno, en Colombia, digamos que lo primero es tener nuestro pregrado. Me acuerdo que cuando yo inicié mi pregrado, nada más tenía 16 años. Fue una Oh. decisión pues muy drástica para una niña tan pequeña que era en ese entonces. Y me aventuré en el campo de la psicología también porque me encantaba ayudar a las personas, ¿no? O sea, me encantaba como comprender el porqué de esas necesidades o esos comportamientos destructivos y dije, voy a estudiar psicología, pero cuando salí al mundo laboral, lo que hice fue organizacional, trabajar en una empresa, Mm, en estos ambientes como de este tipo de recursos humanos, lo que tú dices. Y mm. acá en Colombia lo ideal para dar psicoterapia es que nosotros hagamos un posgrado, ¿sí? Es lo que siempre nos Mm. sugieren en la universidad. Es como lo mínimo que requerimos para dar pues una terapia con toda la ética que se requiere y los conocimientos y herramientas básicas. Entonces, digamos que acá nos ofrecen el diplomado, que puede durar unos meses, la especialización, que puede ser 1 año o 2 años, y ya un máster, que puede ser mucho más extenso, y eso es un poco lo que se sugiere, pero también acá tenemos un montón de ramas. O sea, lo que te decía yo, sinceramente, este año fue que me decidí como por la psicoterapia, porque también empecé en el campo organizacional. Oh, guau, eso no sabía. Mm, sí, sí, Y sí. yo también me decidí hacerlo de psicoterapia. Entonces voy a regresar a la escuela, se tiene que sacar una licencia para poder oficialmente, legalmente dar terapia. Sí, aquí igual. Entonces, Mm. sí, okey. Vamos a hablar de entonces la escogiste como carrera porque te gusta ayudar a la gente, sientes que es tu don. En la Biblia habla de dones, ¿verdad? Que cada quien tiene su regalo, su don, y uno lo tiene que usar para ayudar a los demás. Ujú, Entonces, claro. sí, eso me encanta porque yo
siento que por mucho tiempo viví preguntándome: "¿Qué es mi don? No sé en qué soy buena". Y después me di cuenta de que andaba como Jonás corriendo de la psicología cuando siento que aquí es donde debo de estar. Me pasó lo mismo, me ¿En siento serio? superada, sí, porque yo era como, no, me quedo con la empresa por el tema de la estabilidad económica y demás, Ujú. pero Dios me fue llevando como, quiero que te metas por esta rama, o sea, quiero que te dediques un poco más a esto. Me encanta. So, vamos a hablar de qué es exactamente la psicología y qué es la psicología cristiana. Como alguien que ha batallado con ciertas cosas, pero dice: "No, es que yo nomás necesito orar y pedirle a Dios y leer la Biblia y ya con eso tengo". Ujú, claro. Pues la psicología como tal es una ciencia, es una disciplina que estudia Ujú, la psique, de ahí viene su nombre, y la psique la podemos entender como el alma o todo lo que en la Biblia encontramos como el corazón, ¿no? Que son esos ujú, deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros pensamientos y de donde se deriva nuestra voluntad. ¿M? Y creo mm, que este ha sido un tema muy controversial porque muchas personas aún les cuesta reconocer a la psicología como una ciencia. ¿M? Pero a lo largo de la historia, de hecho, como dato curioso, Wundt es un fisiólogo, un profesor, un médico que él fundó el primer laboratorio de psicología porque precisamente él quería estudiar de forma visible, comprobable, aquellos procesos mentales, ¿m? Para ir posicionando la psicología como objetiva, verificable, confiable, pero obviamente encontramos un montón de ramas que todavía son demasiado filosóficas, existencialistas, entonces por eso, digamos, creería que está ahí el cuestionamiento de muchos cristianos en esto sí me va a funcionar o esto es una pseudociencia. mm. ¿Crees que también puede ser como ego? Como decir, ¿cómo va otro ser humano decirme a mí qué hacer? ¿O cómo es Claro, que otro ser humano va a saber más que yo? total, total. Y no, y ahí es donde entra un poco el tema de que si tienes un psicólogo cristiano, algo que lo va a caracterizar es que su proceso terapéutico tiene que estar adherido completamente a las enseñanzas de Cristo, a los Ujú, fundamentos bíblicos. Entonces ahí ujú, es donde decimos, esto no es sabiduría humana, sino que es la sabiduría que viene del cielo, que es realmente pues la que es válida para transformar a una persona. ujú. Entonces, ¿dirías que la diferencia entre la psicología regular y la psicología cristiana es que, la psicóloga cristiana puede, o sea, puede orar contigo, puede hablarte de la Biblia, puede, o sea, es una persona que le pide a Dios guianza, al contrario a una que no cree en Dios, va a ser un Sí, poquito diferente? total, va a ser muy diferente. De hecho, algo que suelo pensar es que si eres cristiano, si eres creyente, pues lo recomendable es que vayas a un psicólogo cristiano o a un consejero bíblico, pero no vayas a un psicólogo secular, porque muchas Mm, veces lo que un psicólogo secular te va a decir son teorías humanistas y el humanismo más enfocado en el egocentrismo, ¿no? Que sabemos que es uno de los principales pecados del hombre, querernos igualar ujú. en conocimientos y, y que entonces sí, por eso creo que esa es como la principal diferencia. Sí, sí, pero como quiera siento como lo que es la psicología, o sea, es bueno. Si alguien empieza con un psicólogo secular y después cambia a uno cristiano, creo que también está bien, porque son las teorías son, pues, la psicología es lo que es, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y es que Sí. la psicología, pues yo creo que es compatible con los Ujú. conocimientos bíblicos. Digamos que hay temas Sí. que en la Biblia no se van a profundizar porque no es su objetivo. La Biblia no nos va a Ujú. describir un trastorno de estrés postraumático. Sí. Pero sí nos da ciertos principios que la psicología luego puede venir a clarificar. Nos llega y nos dice, Ujú. sí, para trabajar este problema emocional podemos empezar a hacer esto, 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 con ciertas técnicas verificables científicamente que han comprobado que funcionan en otras personas que han sufrido este tema, por ejemplo, en los soldados en un contexto de guerra. Ujú. Sí, y de hecho estaba hablando con mi esposo de eso el otro día, porque le dije: "¿Cómo explico que sí, la Biblia es buena, pero no te dice todo paso por paso?". Por ejemplo, si quieres bajar de peso, no te va a hablar sobre las calorías y
o hacer tal ejercicio si quieres crecer tal músculo. Y luego él sí dijo, también habla sobre el buen pastor, pero la Biblia no te dice si quieres ser pastor, mira, si vas a cuidar de la oveja, esto le vas a dar de comer, y no, así la vas a Sí, cuidar. Entonces es lo mismo con la psicología, sí, dice muchas cosas buenas y todo lo fundamental uno lo puede sacar de ahí. A mí me encanta Proverbios, sí siento que Proverbios da mucho con la psicología. Pero sí, o sea, hay cosas que no están en la Biblia que uno tiene que aprender por fuera y tiene que aprender como así como uno va con un médico o tiene un maestro para aprender sobre matemáticas, puede ir con alguien que sabe de psicología. totalmente de acuerdo. Por ejemplo, un tema que me gusta mucho es el tema de la gratitud, porque la Biblia nos Mm, da un montón de principios bíblicos al respecto. ¿M? sí. Y ahora la psicología llega a estudiar este ámbito en esta área en el ser humano y encuentra que realmente la gratitud es un factor fundamental para que las personas puedan tener una vida plena, que sirve como Ujú, prevención para el estrés, la depresión. Entonces decimos, increíble que la ciencia esté comprobando lo que ya estaba escrito en la palabra y eso nos ujú, cuesta mucho aterrizarlo como al ámbito del estudio pues del alma, ¿no? De esos procesos mentales que no vemos con una medicina, lo que tú decías, sabemos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sabemos que es templo del Espíritu Santo, entonces ahí sí, con tranquilidad vamos a un doctor, vamos a un coach, vamos a un entrenador, pero porque con un psicólogo nos cuesta más. sí, y, de hecho, estaba escuchando a una psicóloga que se enfoca en trauma, y ella tiene unos, sermones, ¿se dicen en español? Mm, Predicaciones, sí. muy, muy buenas. Y una cosa que me gustó que dijo: "La oración es el arma y la terapia es la estrategia". Y para la gente que dice: "No, no, yo no necesito eso, yo tengo la Biblia". Y también otra cosa que estaba pensando, a veces la Biblia no hay ciertas cosas que las leemos, pero no las entendemos, hasta que aprendemos cosas por fuera y después las podemos conectar con la Biblia. Porque a mí me ha Ujú. pasado muchas veces así. Y la Biblia y la ciencia van de la mano. O sea, lo que los científicos apenas están sacando, ya estaba en la Biblia. Como lo que hablas de gratitud, creo que no me acuerdo, no sé si tú me lo mandaste, pero vi que había un estudio que según acababan de sacar que cuando uno, expresa gratitud, tiene menos ansiedad. Ujú. Y como tú dijiste, eso se habla mucho en la Biblia de la gratitud, de dar gracias. Total. Donde está uno agradecido, pues no hay espacio para estar ansioso. Ujú. Sí, y otro factor súper importante es invitar al Espíritu Santo al proceso terapéutico. Mm, eh, que realmente él sea el que guíe un poco todas las estrategias, todo lo que se va a hablar, porque también en la Biblia nos dice que Él es el consejero por excelencia, Él revela lo oculto de nuestros corazones y muchas veces ujú. para trabajar un tema de trauma, algo que las personas han suprimido en sus mentes que no pueden recordar, el Espíritu Santo. De hecho, bromeamos diciendo que el Espíritu Santo nos facilita un montón un proceso terapéutico cuando el cristiano también. Sí, me encanta. Que otra cosa que me mandaste que me llamó la atención, que dijiste que tenemos que trabajar en todas nuestras partes, no nomás vernos como una una cosa sin entender de que somos alma y espíritu y cuerpo. Y eso me encantó porque yo cuando empecé ese podcast dije: "Yo voy a hablar sobre las 7 dimensiones del bienestar", y entre más escudriñé, entre más busqué, yo antes no sabía que el espíritu y el alma son 2 cosas diferentes, yo pensé que era lo mismo. Entonces, entre más busco, entre más leo y más aprendo, más, me doy de cómo la psicología se conecta con la Biblia. Sí, total. Total, digamos que en la palabra lo que encontramos y que conversábamos un poco antes, las dos, es que somos Ujú, seres tripartitos. ¿M? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y muchas veces la psicología tal vez se quedaba corta en el tema de involucrar el espíritu, ¿m? Que en la palabra ujú, vemos una parte esencial del ser humano y de su conexión también con Dios. Pero hay un autor que me gusta mucho, él se llama Viktor Frankl. Él ujú, estuvo en varios campos de concentración nazi y
cuando él tuvo como ese paso por ese sufrimiento tan severo en ese lugar, él descubrió que el ser humano tiene como una necesidad de trascendencia. ¿M? Y la trascendencia básicamente es entender que somos seres espirituales también y que no podemos trabajar únicamente cuerpo-alma y abandonar el espíritu porque tendríamos una tarea incompleta. Ujú. Me encanta. Sí, y como el podcast es de las 7 dimensiones, entendí que porque las 7 dimensiones son físico, emocional, espiritual, financiero, ocupacional o vocacional, eh, de el medio ambiente, environment, y son Sí. cosas que todas las 7 son importantes y la Biblia habla de las 7, pero es importante enfocarnos más en las 3 que viene siendo el cuerpo, el espíritu y el alma. Y eso Ujú, a mí es algo que recientemente aprendí y estoy así como que me it blew my mind. O sea, me impresionó mucho. ujú. Sí, Y sí, otra sí. cosa también ujú, no, dale. No, iba a agregar como que realmente el ser espiritual o lo que buscamos en una persona es que se parezca a Cristo, ¿no? O sea, eso es lo que Mm, quiere cada creyente, cada una a nivel personal. Y tenemos que involucrarlo en todas las áreas para hacer un proceso integral, porque Dios nos ujú, ve como Brianda, como Sabina, como un ser integral que abarca un montón de áreas, tenemos un montón de dimensiones, pero no es ujú. como que podamos darle peso más a una que a la otra porque no va a hacer mucha diferencia. Sí, sí, esa es la definición del bienestar, estar bien en todas las áreas, no nomás en una. Y es algo que yo trato de practicar también cuando siento como que algo me falta o que algo no anda bien, me pongo a analizar las dimensiones, digo, okey, en esta estoy bien, en esta tal vez necesito trabajar, aquí me hace un poquito de falta de trabajo. Sí. Antes de que hablemos de lo que dice la Biblia del consejo, quería esta psicóloga que te digo que se especializa en trauma, escribió un libro que se llama El jardín que traemos dentro, y ella explica cómo, o sea, conecta cómo ella tomó una clase de neurociencia y Ujú, aprendió del cerebro, ¿verdad? Y cómo se ven las neuronas y así, y entonces ella la empieza a conectar con las plantas y el jardín, y es tendría que traducirlo porque está en inglés, pero yo me quedé muy impactada porque como conecta tanto ella al tomar este curso de ciencia, pudo entender más lo que la Biblia decía. Hace bastante tiempo, hace casi 20 años, cuando era estudiante de doctorado, Dios me hizo tomar una clase de neurociencia. No tenía ninguna obligación de tomarla, pero Él me dijo que la incluyera como optativa, así que la tomé. Y en una de las primeras sesiones de la clase vi por primera vez la imagen de una neurona. ¿Todos saben qué es una neurona? Una neurona es una célula nerviosa. Es la piedra angular de esos pensamientos que amas. Y cada día nuestras neuronas intercambian mensajes entre sí, como en un juego telefónico para formar pensamientos, y tenemos alrededor de 70,000 pensamientos al día. Y entonces un día estaba aprendiendo esto en clase, mire esta neurona y me dejó atónito. ¿Podrían mostrarme esa diapositiva para que puedan verla? Permíteme explicarlo rápidamente. Aquí está, a la izquierda hay una neurona, a la derecha hay una plántula, neurona, plántula. Ahora creo que Romanos 1:20 dice, lo que de Dios se puede conocer se ve claramente comprendiéndose por las cosas que Él hizo. Y entonces, si mi Biblia es verdadera y todo hombre miente, entonces Dios tuvo que haber sido intencional al haber hecho las plantas el tercer día y a nosotros el sexto, o accidentalmente reutilizó un molde, se aburrió, se distraído, o por alguna razón eligió que mis neuronas se parecieran a las plantas. Cada día de la creación representa una comprensión de cómo estamos construidos biológicamente cada día, y el tercer día hizo plantas que nos enseñaron acerca de nuestra mente. No solo plantó un jardín para nosotros, sino que plantó un jardín dentro de nosotros. Hay miles de millones de estas plantas por todo el cuerpo. Y cuando vi eso, me emocioné mucho porque, como todos ustedes, quería alguna revelación sobre la mente. Sí, Dios, cuéntamelo. Te estás preparando para mostrarme algo sobre la mente. Y el Espíritu Santo dice,
más despacio. ¿Dónde está plantada la planta? Estás muy preocupado por la planta, pero ¿dónde está plantada? Se llama planta. No puedes definirlo fuera de plantado, como si estuviera muerto sin saber dónde está. Y entonces fue cuando Dios me mostró en la parábola del sembrador que Jesús llama corazón a la tierra. Pero luego me mostró algo más en el cuerpo, porque hablamos del corazón como una metáfora de nuestras emociones. Pero luego me mostró, ve a mirar el corazón. ¿Puedes mostrarme la siguiente diapositiva? Ahí está. En Génesis 2 tenemos un pequeño resumen de la creación y dice que Dios creó al hombre, formó al hombre en el Edén y luego lo plantó, lo puso, lo plantó, lo puso en un jardín plantado hacia el este en el Edén. Lo formó en el Edén y luego lo colocó en el jardín. Él no fue formado en el jardín, fue formado fuera del jardín. Entonces el jardín estaba en perfecto estado, estaba perfecto, pero el resto del terreno estaba, de todos modos, lo puso en el jardín. Ahora todos extiendan el brazo izquierdo. Ese es el lado este de tu cuerpo. Ahora pon tu mano sobre tu corazón. Y el Señor plantó un jardín en el este del Edén. Y luego dice que un río fluyó hacia el jardín para regarlo y que cuando el río salió del jardín se dividió en 1, 2, 3, 4 ríos. Oh, pueden decirme lo que quieran en la clase de biología. Pueden decirme que no tiene nada que ver con la religión, pero mi Dios me hizo con sus dedos. Plantó el jardín hacia el este en el Edén. Este es tu corazón, el lugar santísimo y el templo que eres es tu corazón. Aquí es donde Dios caminó con ellos y habló con ellos y les dijo que eran suyos y que estaba en su cuerpo. Y así, se pone mejor. Y si se plantaba una semilla junto a estos ríos de agua, entonces en la siguiente diapositiva las raíces crecerían hacia abajo y las ramas y las hojas crecerían hacia arriba y encima del árbol habría un fruto. Me gustaría presentarles una división de su sistema nervioso autónomo llamada sistema nervioso parasimpático. Este es el sistema nervioso parasimpático. Es un árbol de la vida en el centro del jardín que eres. Y este sistema nervioso, esta porción del sistema nervioso se activa para llevarnos a un estado de paz, para que experimentemos el amor. Increíble. Y luego uno puede, eso se lo traducí a mi mamá y después cuando terminé de contarle todo, ella también se quedó asombrada y no sabe que esto vino de una psicóloga, porque ella es una de las personas que dice, bueno, yo tengo a Dios. Ujú. Pero después de que terminé de contarle eso, me dice, ¿qué dice la Biblia sobre el fruto del espíritu? No sé si se dice en español. Sí, así. Sí, el fruto del espíritu. Y leímos lo que decía y si el jardín está bien, va a dar fruto. Y el fruto viene siendo amor, paz, Así. kindness. Sí. Sí, sí, sí. Y no sé, a mí son como cosas que tal vez uno debe de saber, uno dice: "Ay, yo ya sabía eso", pero cuando uno lo conecta todo se queda como impactado, porque yo no me había puesto a pensar, ¿cómo es que yo sé si estoy dando fruto? Y la Biblia lo dice bien claro. Bueno, estás dando fruto si vives de esta manera. Ujú. La Biblia es Sí. súper clara, realmente con todos los principios y me encanta que algo que habla mucho del fruto es que nunca podemos florecer si no estamos conectados a la fuente, que es Cristo. Ujú. Sí, Entonces, sí. eso es crucial, crucial lo he visto mucho, por ejemplo, también en Hadassah, en nuestro ministerio, y es Mm. que tenemos que llevar a las mujeres que se conectan a estar siempre pegadas a la fuente, no pegadas a Mm. una persona, y ahí también me gustaría como agregar que un psicólogo no te va a solucionar la vida. Un Sí, psicólogo no va a cambiarte por completo, porque el único que logra esa transformación es Jesús, es el Espíritu Santo. sí, muy cierto. Y también uno debe de poner de su parte, porque a mí me gusta también como compararlo con un entrenador. El entrenador te va a dar los pasos, te va a decir: "Esas son las herramientas", pero también está muy en ti si decides seguirlas y hacer lo que debes hacer. Porque muchas Ujú. veces decimos: "Oh, sí, no me funcionó", y le preguntas: "Okey, pero ¿hiciste lo que te dijeron que hicieras?". Bueno, es que uno Sí, también tiene que poner de su parte. totalmente. No hay nada mejor que ver resultados, tanto en nuestra área emocional y ahora que pones ese ejemplo, este año yo he tenido como un tema de fisioterapias por un tema en mi Ujú. espalda y dije, me voy a comprometer con esto, o sea, yo quiero ver el cambio en mi espalda, quiero ver que de verdad esto va a funcionar.
y han pasado unos meses y he podido ver el cambio y mi doctor me dice, wow, o sea, lo estamos logrando, pero porque hay disciplina. Ah, es importante. Ujú. Y no nomás con los ejercicios, también cuando se trata de todo lo que hacemos, porque también, una de las cosas habla del fruto del espíritu es self-control, que viene siendo disciplina, me imagino, ¿verdad? ¿Se dice en Ujú. español? Disciplina. Propio. Dominio propio. Ujú. This episode was brought to you by BCN Supplements, our all natural supplement company. First off, we have our hydrolyzed collagen. This is a 4-in-1. It comes with vitamin C for better absorption, hyaluronic acid, and biotin. So, this is good for your skin, your hair, your nails, and your joints. And this is for both men and women. Next up, we have our immunity, which is a 7-in-1 vitamin. It has vitamin C, vitamin D, zinc, echinacea, elderberry, black pepper, and garlic bulb. So this will give your immune system that extra boost. And lastly, we have our natural pre-workout. It does have 325 milligrams of natural caffeine from green tea. It is sweetened with stevia, and its purpose is energy, focus, and endurance. And for our listeners, we do have a discount code. If you visit our website, www.bcnsupps.com, you can use code BUILT, B-U-I-L-T, for 10% off. Thank you so much for listening. ¿Qué dice la Biblia sobre la consejería? Ujú. Bueno, la Biblia es muy clara en que el ser humano es un ser relacional. Cuando Dios creó a Adán, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y diseñó a Eva, su ayuda idónea. Y sabemos que ambos, hombre y mujer, se relacionaban con Dios completamente en el Edén. Era una relación totalmente plena, íntima. Y por eso entendemos que somos seres relacionales, que el Señor ha puesto muchas personas a nuestro alrededor para que precisamente no llevemos nuestras cargas solos, para que encontremos una voz en momentos de dificultad, una voz de aliento. Y aquí mi opinión es que precisamente para eso está la iglesia, entendiendo la iglesia no como simplemente una institución, sino que todos somos iglesia como cuerpo de Cristo, y encontramos versículos como Proverbios 11:14 que dice, sin dirección la nación fracasa, la victoria se alcanza con muchos consejeros. O Proverbios 19:20 que dice, escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Y también Juan 14:26 que dice, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ahí es Cristo hablando, les enseñará y les recordará todo lo que les dije. Entonces, no es que el hombre sea el salvador del hombre, sino que como iglesia podemos apoyarnos, podemos ser buenos consejeros para direccionarnos siempre al Espíritu Santo, al consejero por excelencia, el que nos recuerda la palabra y que nos enseña. Estaba pensando de cómo han sido, porque yo soy alguien que crecí en un hogar donde mi mamá leía la Biblia, mi mamá me hablaba de Dios, a veces íbamos a la iglesia, pero aún así yo necesité ir a terapia y la terapia me ayudó. Hay gente que es cristiana, que va a la iglesia, que lee la Biblia, pero no siempre hace lo que la Biblia dice o a veces no lo entiende como es, o sea, o lo aprendió de alguien que no lo explicó bien tal vez. Y entonces esa persona actúa de cierta manera, causa ciertos traumas o no necesariamente por lo que aprendió, sino también que ellos vienen de una familia donde se les trató de cierta manera y aún así leyendo la Biblia no supieron cómo cambiar eso para no seguir con la misma. Hay gente que le llama maldición generacional, ¿verdad? Entonces, sí, entonces aún así no lo quebraron. Yo siento que a mí la psicología me ayudó mucho a quebrar ciertas cosas, porque fue un punto de vista diferente, fue alguien fuera de mi familia, porque no nada malo contra mi familia, ¿verdad? Pero cuando todos crecen de cierta manera, todos tienen la misma opinión, es difícil ver como otras opiniones o ver cómo alguien más piensa. Yo al salirme a la universidad, a salirme a Houston, a rodearme con personas diferentes, a hacer terapia, me di cuenta que había una manera diferente de ver la vida. Y
no nomás, hasta con otras culturas, nomás algo como tan simple como ustedes los colombianos, siento que son muy como, ¿qué es la palabra? Como más cariñosos, más Ujú. así, más, tal vez más que no sé si el mexicano en general, pero por ejemplo, donde yo crecí. Entonces, al uno rodearse de personas diferentes, ah, ve uno la vida de una manera diferente y entiende de que, okey, porque mis papás me dijeron que así era, tal vez no es así, y no es culpa de ellos. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero es importante ir con alguien que tal vez tenga otra mentalidad o otro entendimiento diferente. Ujú. Sí, totalmente. Y lo que dices, todos venimos con patrones destructivos, con una Ujú, historia, con un pasado, y no solo eso, sino que sumemos que en la vida diaria tenemos un montón de retos, de dificultades, tenemos situaciones hasta en la vida cotidiana que nos cuesta saber cómo lidiar. Y es bonito porque ujú, en la palabra encontramos que en Cristo somos libres de toda maldición. ¿M? Ya nada del ujú, pasado nos ata, pero el problema está en que muchos no corregimos los patrones y conductas que nos mantienen atados a esa maldición. ¿M? Y ahí es ujú. donde entra la ayuda que mencionas. Como que alguien que nunca ha ido a terapia y está dudoso si ir, que como que es algo, una herramienta que se le podría dar a alguien que está tal vez luchando con quebrar un patrón. Claro, pues lo primero que diría es que en el cuerpo de Cristo no estamos solos. ¿M? Y Ujú, cuando en la Biblia hacen esta comparación del cuerpo del ser humano, pues si tenemos coja un pie, no vamos a poder caminar bien. ¿M? mm, Y tenemos que sanar eso. Entonces, lo primero que diría es, anímate a, a buscar ayuda, ¿m? Porque en el cuerpo de Cristo estamos para levantarnos los unos a los otros y un psicólogo ayuda mucho a clarificar, ¿sí? Un psicólogo no te va a decir qué hacer. Un psicólogo no va a entrar a decirte, yo sé más que tú, esto es lo que tienes que hacer, esta es la decisión que tienes que tomar. No, sino a clarificar muchos conceptos, ideas erróneas que tal vez traías para avanzar en tu proceso de santificación. ¿M? Sabemos que la ujú, santificación del creyente abarcará toda su vida y llegaremos como a esta plenitud cuando nos encontremos con Cristo. Pero en esta tierra nuestro deber es avanzar en ese proceso, ¿m? Permitir que nuestro corazón sea moldeado al de Cristo. ¿M? Y si tienes ujú, patrones y conductas destructivas, no vas a poder avanzar en ese proceso. Necesitas herramientas, necesitas ayuda. ujú. Sí, me encanta. Y me encanta lo que dijiste sobre o sea, tener una comunidad, porque es muy importante, que yo creo que estamos diseñados para, como dijiste, estar con alguien, o sea, no somos individuos. Hay mucha gente que dice: "Oh, yo soy independiente", y no, es que no vinimos a ser independientes. O sea, yo creo en comunidad y todos traemos dones diferentes. Entonces, tal vez tú tengas, vamos a decirlo de psicología, tú, puedes ser consejera, alguien puede ser, no sé, otra cosa, ¿verdad? Cada quien tiene, pero no necesariamente no todos tenemos todos los dones. Entonces, por eso necesitamos unirnos todos y trabajar como equipo. Como un equipo, sí, Ujú, totalmente. Y algo también que en psicología llamamos la imagen psicoafectiva de Dios, es ujú, que básicamente nosotros hemos construido nuestra imagen de Dios basados en muchos entornos también externos, ¿sí? Porque cuando uno es niño, uno crece, por ejemplo, con la fe de los papás, luego se enfrenta a la adolescencia, donde es más importante la opinión de nuestros pares, de la gente que tiene nuestra misma edad, y luego tal vez crecemos y tenemos un adulto que tiene una perspectiva de Dios totalmente distorsionada y dañada simplemente por el mismo pecado del hombre. ¿M? Sabemos que la ujú, raíz del mal pues es el pecado del hombre, es nuestro corazón pecaminoso. ¿M? Pero ujú, cuando trabajamos todas las otras áreas y empezamos a sanar al individuo en temas de autoestima, de relaciones, de manejo emocional, de un montón de cosas que vienen como en nuestra alma, entonces ahí ya, ahí te dejé de ver. Bueno, te estaba contando que
en psicología hay algo que llamamos la imagen psicoafectiva de Dios y es básicamente cómo hemos construido esa perspectiva de Dios basado en nuestro entorno, en donde hemos crecido, en las relaciones que hemos tenido con otras personas, en la niñez. Las opiniones que más importan son las de los padres. Luego, cuando tenemos un adolescente, la opinión primordial es la de sus pares y luego nos encontramos con un adulto que tiene una perspectiva y una imagen de Dios totalmente errónea y dañada por el mismo pecado del hombre, el pecado de las personas también que nos rodean, porque no es una mentira, o sea, cada ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y muchas veces nos dejamos guiar por esa naturaleza en nuestras relaciones y en nuestra propia perspectiva del Señor. Pero cuando empezamos a resolver problemas a nivel personal, a nivel de autoestima, de relaciones, de gestión emocional, haremos que una persona mucho más sana sane a su vez la imagen que tiene de Dios. Mm. Sí, me encanta eso. Mm. Y yo conozco muchas personas que están enojadas con Dios o con la religión porque alguien más tal vez le dio un mal nombre, ¿verdad? No supo o hizo ciertas cosas y las hizo en nombre de la religión o diciendo porque Dios así quiere, entonces la persona le agarra coraje a Dios o a la religión, cuando Ujú. en realidad, como dices tú, no es eso, es la persona. Total, total. Y es que Sí. pues crecemos en entornos corruptos por nuestro propio pecado. Hasta nosotras mismas pues herimos muchas veces a personas que amamos y no somos conscientes, pero cuando empezamos a trabajar en esas heridas, las personas tienen mucho más fácil acceso al Señor, ¿sí? Porque Ujú, empiezan a sanar esa perspectiva de lo que realmente es Dios, que Él es un Dios amoroso, que Él es misericordioso, que no tengo yo nada que perdonarle porque a mí él me lo ha perdonado todo, pero muchas veces llegamos con esta idea incorrecta de, es que yo estoy enojado con Dios, no he perdonado a Dios, porque realmente estamos heridos, pero por el mismo ser humano. ujú. Sí, y me gusta mucho que estás hablando de eso porque, como te dije en el mensaje, es algo que yo apenas recientemente aprendí, después de todos mis años de vida, porque yo no entendía cómo es que hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, pero es solamente un Dios, y yo decía: "Yo no entiendo". Y de hecho, creo que, en una de las veces que estuve en el estudio bíblico de ustedes, de Hadassah, Sí, se habló de eso y yo me quedé así como que y me lo explicaron y yo me quedé así como que, okey, pero, o sea, en realidad no, igual no lo seguí no entendiéndolo. sí, sí, sí. Entonces, un día dije yo: "Okey, esto lo voy a entender porque lo voy a", o sea, yo tenía el deseo de entenderlo. Me puse a leer la Biblia, me puse a orarle a Dios y pedirle que me diera sabiduría, entendimiento, que yo quería entender esto. Y después de tanto leer y de orar, y de hecho, ah, llegué a una conclusión, o sea, que yo sentí que eso era, y luego fui y saqué un pan de vida, y no me acuerdo qué verso era exactamente, pero decía algo así como que: "Búscame y me encontrarás", o como que si nosotros le buscamos, él nos va a revelar cosas. Ay, Y eso para mí fue como una confirmación, y yo me quedé así como que, guau, yo estaba bien como impresionada. Pero entendí que yo no sabía que, como te dije, no sabía que el espíritu y el alma eran 2 cosas diferentes. Y algo que porque hay veces que yo escucho también, o sea, escucho psicología cristiana, pero también escucho cosas que no son cristianas. Me gusta escuchar las 2 cosas porque a veces puedo conectar más fácil así, ujú. yo personalmente. Y estaba escuchando a una muchacha que decía que el alma venía a la tierra como a hacerse mejor, como a crecer, y uno tenía que trabajar básicamente el alma, ¿verdad? Entonces, yo nomás lo escuché y ya. Y después, cuando entendí que nosotros también somos 3, somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, bueno, como yo lo entendí, es Dios, que Dios está en nosotros, ¿verdad? La Biblia dice Él es el vine y nosotros los branches. En español, ¿cómo es? Él es el tronco y nosotros las ramas. Ajá. So, estamos conectados con Él y es por medio del espíritu, que viene siendo lo que nos dice, o sea, la mente, ¿verdad? La conciencia, que está bien, que está mal. Ujú. Y él habla y el corazón viene siendo el alma, como estás diciendo, y la Biblia dice que el corazón es engañoso.
Entonces, por naturaleza, somos así. Entonces, es algo que tenemos que trabajar el corazón, el alma. Entonces, cuando alguien nos lastima y como no esperar perfección de alguien que se dice cristiano, Ujú. básicamente es lo que estoy diciendo, porque no va a ser perfecto, pero en lugar de agarrarle coraje a Dios o la religión, es como entender, okey, es esta persona, que esa persona no es perfecta, esa persona tiene cosas que tiene que trabajar y y así como uno, o sea, todos, no podemos decir como esperar perfección de otro humano, porque eso nunca va a pasar. Claro, y es que tendemos a idealizar muchísimo el entorno cristiano y hasta nuestros Ujú, propios líderes espirituales que tenemos en la iglesia o en los ministerios a los que hagamos parte, y no ujú, hemos entendido que todos somos seres humanos, todos estamos pues con un corazón corrupto por el pecado, y me gusta mucho un salmo que ujú, dice: "Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre". Y en este salmo mm, pude entender cómo actúan el espíritu, el alma y el cuerpo, porque ¿quién está hablando en ese momento? ¿Quién le está ordenando al alma y a todo el ser que alabe al Señor? El espíritu. Es el espíritu, ujú, la comunión con el Espíritu Santo, que dice: me voy a levantar de esta, o sea, no me voy a quedar sumergido en mi dolor o no voy a coger rencor por esta situación que sucedió, voy a alabar al Señor con todo mi ser, mm, con todo mi cuerpo, con todas mis formas de expresarme ante Él. me encanta, me encanta. Y también otra cosa que estaba pensando, yo siento que la psicología es una herramienta que se nos dio para trabajar el alma. Entonces, pienso yo que si uno viene a este mundo y no trabaja el alma, está haciendo como un disservice, Mm, no sé cómo se dice en español. como un desperdicio, ¿sí? Sí, sí, ujú, Mm, total, de hecho me estaba leyendo un libro de una consejera bíblica que se llama No desperdicies tus emociones, porque también hemos tendido a reprimir un montón nuestro aspecto emocional y ujú, tenemos ira, tenemos dolor y no sabemos cómo manejarlo, entonces mejor lo reprimimos cuando realmente podríamos usarlo para conectarnos un montón con el Jesús que vino, que sufrió, que lloró, ujú, ¿sí? Que lo lastimaron, que fue humillado, y nosotros no nos damos cuenta cómo podemos relacionarnos con Cristo en medio de esos momentos difíciles que también atravesamos. ¿M? ujú, Entonces es muy bonito porque la psicología llega a clarificar un poco lo que ya encontramos en la Biblia, porque sabemos que la Biblia es infinita de sabiduría y también es absolutamente suficiente para trabajar con nosotros como seres humanos. Pero lo que hablábamos, la Biblia no te va a enseñar cómo debes hacer un proceso de dieta o cómo sanar ujú, un trastorno, no sé, depresivo exactamente. Entonces, ujú. es bonito porque podemos entrar a clarificar conceptos que ya tenemos en la palabra, pero que nos cuesta aterrizar a nuestra vida. Ujú. Y me gusta que dices eso porque, de hecho, también recientemente, pues siento que todo lo que estamos hablando hoy son cosas que he aprendido recientemente. Estaba escuchando a esta doctora, ¿verdad? Que se especializa en trauma y dice ella, eso que dijiste tú, que no, dice, es importante sentir las emociones y no verlas como algo malo. Dice, si sientes miedo, como no sientas que estás pecando, dice, Jesús también tuvo miedo, Jesús también lloró, Jesús también reclamó al Padre, ¿dónde estás? No te siento. Entonces es como que es parte del cuerpo, las emociones están muy conectadas al cuerpo, es parte de ser humano, sentir. Entonces, no, no sentir como que estás pecando, sentirte culpable o tratar de esconder las emociones, o sea, las emociones son 100% normales, pero claro, también no uno como estancarse ahí. Eh, Mm, también habló de la ansiedad y dice, la ansiedad es el miedo a cómo te vas a sentir si esto llegara a pasar. ujú, Entonces, dice, cuando tú le pierdes el miedo a las emociones, pierdes la ansiedad. Y yo mm. me quedé, oh, eso no lo había escuchado. Sí, increíble. Increíble, y no nos damos Ujú, cuenta que todo el tiempo estamos sintiendo cosas. Todo el tiempo ujú, estamos con un montón de emociones y, por ejemplo, la ira.
hay muchas personas que les cuesta manejar la ira, pero en la palabra encontramos los principios y encontramos hasta el mismo ejemplo del Señor, que cuando entró al templo y habían un montón de vendedores, él agarró y tiró todo, volteó las mesas, dijo, cueva de ladrones, ¿qué han hecho con la casa de mi padre? El Señor Jesús estaba enojado en ese momento, pero sin embargo no pecó. Y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo hago para no pecar? Es que me cuesta, es que siento que se me sube el calor a la cabeza y no puedo controlarme. Y ahí es donde entramos con un proceso terapéutico que te va a decir, hay herramientas, ¿sí? Podemos aprender técnicas de respiración, podemos memorizar versículos que nos van a servir en este momento y un montón de herramientas que así funciona con cada una de las emociones, pero muchas veces creemos que somos autosuficientes y que podemos solucionarlo todos solos y no es así. Ujú. Sí, eso me encanta. Sí, porque siento que también aparte de las personas que, bueno, fuera también de que dicen: "No, yo tengo la Biblia, yo tengo a Dios, no necesito terapia", están las personas que dicen: "No, yo puedo sola". Mm, Y es mejor, pero ¿por qué vas a sufrir o por qué vas a batallar cuando hay muchos recursos, muchas ayudas? No tiene, para mí no tiene sentido. ¿Por qué vas a batallar si no tienes que batallar? Sí, total, nos hacemos el trabajo más difícil. Eso me pasó Ujú, a mí a nivel personal en un punto de mi vida y yo dije, no, yo puedo sola, yo tengo la ayuda del Señor, yo no necesito como algo adicional en este proceso. Y ahí Dios me detuvo y me llevó a buscar ayuda. Y en su momento trabajé tanto con una consejera bíblica como con una psicóloga cristiana y aportaron muchísimo a mi proceso de crecimiento y algo que me gusta es que un psicólogo, pues, lo ideal es que no sientas como que te vas a dejar como ligado a un proceso terapéutico toda tu vida, ¿sí? O sea, como que ujú. entras a terapia y tienes que quedarte en terapia para siempre, sino que nuestra idea es dar herramientas, es ser clarificadores en este camino de la vida y que tú puedas andar también solo, porque Ujú, el psicólogo nunca va a estar al lado, encima tuyo todo el tiempo para decirte qué debes hacer, nunca será ese el objetivo, sino enseñar, ujú. entrenarte. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hay veces que escucho gente que dice: "Oh, tengo tantos años en terapia", y yo dentro de mí digo: "Tal vez necesitas cambiar el terapeuta con el que estás yendo". Sí, total. Sí, porque siento que es como que si vas con un problema o algo que necesitas consejo en cierta parte de tu vida, es como un maestro, vamos a decir, no sabes cómo sumar, vas con el maestro te enseña a sumar y ya no tienes que estar aprendiendo a sumar toda tu vida, ¿me entiendes? Es como que sí, estoy de acuerdo, no es un proceso de toda la vida, Ujú, es lo que se va a tardar va a depender de ti, qué tanto pongas tú de tu parte. de acuerdo. Sí, y estoy pensando ahorita sí, como personas que vienen con traumas desde su niñez, que tal vez tuvieron rechazo, ya sea de la mamá o del papá, o de los 2 y eso le afecta a ellos en sus relaciones amorosas, pero no lo entienden, o tal vez no lo conectan con que esto viene desde tu niñez, Ujú. y la Biblia no habla de eso, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué le aconsejarías a alguien que está batallando en ciertas cosas y que tal vez ellos no se han puesto a pensar, tal vez esto viene de tu niñez y es importante de que vayas y sanes y que entiendas que como tu perspectiva tal vez está mal, como tal vez tú toda tu vida te has sentido rechazada, vas a ir a buscar una pareja que te rechace porque es el sentimiento que tú conoces, entonces es donde tú te sientes cómoda. Ujú, claro, venimos con los mismos patrones destructivos que aprendimos Ujú, desde la infancia y creería que, claro, si tenemos un consultante cristiano, una persona cristiana que está en este problema y en este proceso que es complicado, lo primero que vemos a Jesús haciendo cuando se le acercaron un montón de personas con problemas físicos tan evidentes, Jesús muchas veces les decía, tus pecados han sido perdonados. Era lo mm, primero que él mencionaba,
Antes como de, claro que sí, Presito, mira, te voy a sanar, todo va a estar bien, no te preocupes, era, tus pecados te han sido perdonados. Y es que cuando reconocemos en nosotras esa necesidad de un Salvador, reconocemos que tenemos pecado y que a pesar de que no hemos hecho nada, entre comillas, malo o demasiado grave a los ojos de nuestra sociedad, nuestro corazón siempre será pecaminoso y el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y una persona que tiene este tema de rechazo o tal vez de dependencia emocional no ha reconocido que su pecado es hacer un ídolo de su pareja, de sus relaciones o hasta de la relación con sus propios padres. Por eso creo que lo primero es llegar a un arrepentimiento. Y cuando alcanzamos ese arrepentimiento, podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para revelar qué pasó en mi pasado, qué ha sucedido que me tiene atado. Y como veíamos, Él es el único que puede revelarnos esas cosas que a nosotros no son ocultas. Porque también hay algunas técnicas en otras ramas de la psicología como la hipnosis. Y estos temas realmente no nos van a llevar a una claridad como la necesitamos, como la está necesitando la persona y de la forma correcta. La forma correcta es siempre buscar el Espíritu Santo y ya una vez tenemos esta verdad revelada, será mucho más sencillo trabajarla. Vamos a hablar un poquito también de tu grupo de Hadassah, porque sí, yo atendí algunos estudios bíblicos, pero también como necesito ser más constante y me gustaría regresar, aunque sea en español, el español se me dificulte un poquito más que el inglés. Son personas que yo considero muy sabias y yo puedo aprender mucho de ustedes. ¿Cómo fue que empezó Hadassah? ¿Qué es Hadassah? Cuéntanos todo. Bueno, Hadassah nació porque mi amiga Juli, somos 3 los líderes de Hadassah, mi amiga Juli, Andre y estoy yo. Y Dios, en medio de la pandemia, Juli estaba haciendo un ayuno de redes sociales y ella sentía la necesidad de hacer algo, de hacer algo, de servir. Ella decía, Dios, envíame a las naciones, pero Dios la inquietó y le dijo, ¿qué estás haciendo con las personas que he puesto a tu alrededor ahorita? Entonces ella decidió empezar un grupo con en ese momento las amigas cercanas y me llamó y me dijo, Dios me dio esta idea, ¿te sumas? Yo creo que esto va a ser algo grande para el reino. Y yo dije, de una. Entonces nos lanzamos los dos con Hadassah y básicamente empezamos a reunirnos simplemente de forma virtual con nuestras amigas y les decíamos, si quieres invitar a alguien, invita, y empezó a sumar y sumar y sumar personas hasta que en unas pocas semanas éramos 40 mujeres conectadas a través de la pantalla hablando de lo que el Señor nos había enseñado a cada una. Y así arrancó Hadassah y a medida del tiempo llegó Andre, que ella llegó como miembro de la comunidad y Juli y yo identificamos algo muy bonito y un llamado muy especial en ella. Las 3 somos psicólogas y a las 3 nos apasionan las mujeres y ayudar a esta nueva generación. Entonces ahí arrancamos las 3 de lleno con Hadassah. Me encanta. Y vi en tu historia de que tienen un devocional en The Holy Bible, en la aplicación. Sí, tenemos justo este año, nos hicimos socias de YouVersion, que yo creo que todos tenemos la aplicación de la Biblia en nuestro celular. Y escribimos este primer devocional, digamos que este lo escribí yo en un momento muy difícil de mi vida que atravesé por este año, por pruebas, por situaciones difíciles, por un proceso de perdón complicado. Y Dios me permitió adquirir un montón de herramientas que plasmamos luego en el devocional y que terminamos de completar y estructurar con Juli y con Andre para que saliera en la plataforma. Sí, hay una mujer ahorita que está escuchando que le gustaría, ¿está abierto a cualquier mujer que quiera unirse o Cualquiera. cómo es? Sí, ¿cómo se podrían unir ellas qué días, qué es lo que hacen? ¿Es estudio bíblico cada cierto día? Actividades. Tenemos reunión semanal. En este momento es los lunes a las 7 p.m. hora Colombia y digamos que solemos trabajar por series, como por temas. El tema que cerramos este segundo semestre del 2023 fue Mujeres Fuertes, la verdadera fortaleza, porque encontramos ahorita que está trendy todo el tema del feminismo y
darnos el valor propio y la autoestima, pero entonces nosotras quisimos como contrastar este tema con las enseñanzas bíblicas. Y también aparte tenemos espacios de estudio bíblico que lidera mi hermana, que ahorita pausó un poco por todo el tema de su embarazo y demás. Eh, pero abrimos varias cositas así. También acá en Bogotá hemos hecho talleres presenciales. Ahorita tuvimos uno en noviembre, a inicios de noviembre, y pues fue muy especial. Me encanta. Entonces, si alguien se quisiera unir a estas reuniones, ¿cómo podrían hacer? Nos puedes buscar en nuestro Instagram, es Hadassah _ cis, igual creo que lo podemos escribir en algún lado, y simplemente con que nos envíes un mensaje, ya te vamos a dar todos los pasos. Antes de irnos, ¿tienes algo más que te gustaría agregar o compartir con los que nos están escuchando? Sí, bueno, la verdad quisiera animar a las personas a dejar a un lado la culpabilidad, ¿sí? Nosotros somos seguidores de Cristo, pero no somos perfectos. Y no por ser cristianos nos exime de tener problemas. De hecho, creería que estamos más expuestos a tal vez el ataque del enemigo y a situaciones que son difíciles atravesar y no estamos solos. Necesitamos del cuerpo de Cristo para levantarnos y Dios siempre te va a guiar a la persona correcta, ¿sí? No tomes un proceso terapéutico a la ligera, sino pide al Señor en oración con quién deberías hablar, a qué persona realmente deberías acercarte para que des fruto en el proceso y en tu vida personal. Me encanta. ¿Y tú das terapias 1 a 1? Sí, yo estoy dando psicoterapia. Digamos que ahorita finalicé una diplomatura en psicología basada en la evidencia, que es un poco lo que hablábamos al inicio, no vamos a usar técnicas súper empíricas y demás. Entonces sí, para cualquier interesado estoy súper a la orden. ¿Y cómo se podrían contactar contigo? ¿O cómo podrían agendar una sesión contigo? También me pueden encontrar en mi Instagram, ahí tengo un poquito más de información. También estoy estudiando consejería bíblica, entonces creo que es chévere como complementar un poco este proceso. Y yo aparezco como Sabi Mora, _. Ok. Y todo eso lo voy a agregar. Entonces voy a poner el Instagram tuyo personal y el de Hadassah para los que quieran unirse a los estudios bíblicos y para los que quieran consejería contigo. Y sí. Y muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo. Me encantó tenerte. Es un tema de que ha estado a mi corazón hablar de esto porque veo mucha gente que puede beneficiarse de terapia, de la psicología, pero tiene este estigma como de que es algo malo, de que no va con la Biblia o que si uno va a terapia tal vez, no sé si se sienten como que le están fallando a Dios o como que su fe no es lo suficientemente grande. Pero sí, quiero que si algo se llevan de este podcast es que sea que la psicología es una herramienta que Dios nos ha dado para trabajar el alma y pueden ir de la mano con la Biblia, no son opuestas. La psicología no te va a decir, la psicología cristiana no te va a decir algo que no está en la Biblia. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Brianda, por invitarme. Sí, gracias a ti. Bueno, y ustedes que están viendo, si les gustó, denle like. Si están en YouTube, denle like. Compártanlo con alguien que ustedes creen que les puede ayudar. Si están en Spotify o Apple, ya sea review o la verdad yo no estoy mucho en esas plataformas o no sé qué es lo que se hace, like o review, pero nos ayudaría mucho si lo pueden compartir con alguien que lo necesite. Y nos vemos pronto. Thank you for tuning in to Build from the Inside Out. If you enjoyed this episode, don't keep it to yourself. Share it with someone who could benefit from it. Remember to subscribe to our podcast to stay connected. And here's a special treat for our loyal listeners. Use code BUILT at www.bcnsubs.com for a 10% discount on your next order of BCN supplements. Thank you for being part of our supportive community. We're glad you're here, and we hope you'll join us again in the next episode of Built from the Inside Out.